Esto es lo que yo entiendo que pasa en esta época. Por ejemplo, fíjate en la primera imagen que se llama Los Caminos del Sol. Si tú comparas esta imagen o los caminos de este tiempo por donde pasa el Sol, por donde hace su recorrido, con lo que está pasando en lo real, desde tu ubicación y desde mi ubicación, ¿qué tenemos? El Sol va a estar pasando en estos momentos por la línea o el camino, sí, la línea que está de color naranja. Sería la primera puerta. Y fíjate, si te vas para tu ubicación en este primer mapa que se llama Los Caminos del Sol, te vas a dar cuenta que el Sol va a pasar casi por encima de tu cabeza cuando esté en el momento del tránsito. El momento del tránsito es el mediodía. Es cuando el Sol está más cerca de nuestra posición en donde nos encontramos. Entonces, al mediodía el Sol lo estarías viendo casi pasándote por encima, un poquitín inclinado hacia el norte, lo tienes que ver tú. Y yo lo tengo que ver bastante inclinado desde mi ubicación, pasando más hacia el sur. Así es como yo lo tengo que ver desde aquí, desde Colombia. Y tú desde allá, desde Argentina, lo tienes que ver, si acaso, un poquitico inclinado hacia el norte. O sea, te pasa bien cerquita por encima de tu cabeza, pero inclinado un poquitín hacia el norte. Entonces, eso es lo que se puede ver en estos momentos en relación al Sol. El Sol está pasando por la primera puerta y así es como lo veo yo desde mi ubicación y así es como lo tienes que ver tú desde allá, desde tu ubicación. Y además de eso, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esta época. Mira, en esta época las sombras se tienen que ver hacia el norte. Si tú pones un palito o un gnomo, como se le dice, bien recto, o sea, cuando sale el sol al mediodía y cuando se pone el sol, son 3 momentos, lo vas a ver como está en la parte de arriba, que sería el invierno. Entonces aquí utilizaron como base el reloj que se encontró en Qumran. Entonces fíjate, en la partecita superior las líneas están inclinadas hacia arriba desde que sale. Desde que sale van a estar inclinadas hacia el norte. En mi caso que yo veo el sol desde más arriba de por donde está pasando, yo lo voy a ver así, en esa forma, la sombra, desde que sale al mediodía y cuando se oculta el sol. Yo voy a ver las sombras hacia el norte. Pero tú, como el sol te está pasando un poquitín inclinado hacia el norte, tú vas a ver las sombras inclinadas hacia el sur. Yo la voy a ver inclinada hacia el norte. ¿Por qué? Por lo que te digo. Porque el sol está pasando muy hacia el sur desde esta ubicación en donde me encuentro, que es Colombia. La franja del centro del reloj solar, ahí te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la línea recta. Ahí se va a ver toda una línea recta con las sombras, desde la mañana hasta la tarde. Y en la imagen de abajo, la inferior, es la otra época, que es cuando el sol está más hacia el norte. Las sombras las vamos a ver inclinadas hacia el sur. Y eso es lo que se representa acá, en estas imágenes de abajo. Sería la parte del verano. Hay otra imagen, ahí tú vas a ver el mes octavo, el mes noveno y el mes décimo. Y te vas a dar cuenta que cuando es el mes octavo, el sol va a estar pasando por el camino segundo, por la segunda puerta. Después, fíjate, qué interesante. El sol pasa desde o sea, se mueve en su salida y en su puesta, se mueve desde la segunda puerta hasta la primera. Y va a estar en esa primera puerta o en ese primer camino haciendo su recorrido 2 meses, o sea, 60 días o 61 días en este caso, porque ahí te das cuenta que en el noveno mes está el día 31. Él no se va a mover de esa puerta o de ese camino. Los caminos del sol tienen un espacio determinado. O sea, te hablo de, por ejemplo, tú miras que el sol sale por una posición desde el este y al otro día vuelve a salir por donde mismo y al otro día vuelve a salir por donde mismo. ¿Sí me entiendes? Eso quiere decir que está saliendo por la misma puerta o por el mismo camino. No tiene variación ese recorrido. Entonces, en este tiempo, el día 31 del noveno mes, fíjate en el calendario, en el fragmento del calendario que te envié, ahí es cuando el día es más corto.
y la noche duplica el tiempo del día. Bueno, eso ya tú lo sabes. Entonces, esa señal no la podemos distinguir con una línea recta, porque en este momento la línea la vamos a ver de manera curva, no vamos a ver una línea recta. Aquí desde mi ubicación voy a poder ver esa línea curva bien pronunciada. Desde allá tú la vas a ver menos pronunciada, pero igual vas a ver una curva. ¿Por qué? Porque las únicas 2 veces que vamos a poder ver la señal de la línea recta son 2 veces en el año solamente. Como mismo dice en el libro de Enoch, el día tiene 9 partes, la noche tiene 9 partes. Solamente eso va a suceder 2 días en el año. Va a suceder el día 31 del sexto mes y el día 31 del 12º mes. No se va a poder ver más en todo el año una línea recta, solamente 2 veces, mi hermano. Súper interesante. Entonces, aquí en esta ubicación donde yo me encuentro, es complicado en estas épocas porque también hay mucha lluvia aquí en Colombia. En estos días no ha habido lluvia. Igual yo no he logrado entender cuál es la señal de este día. Porque recuerda lo que te dije, desde el principio del mes anterior, el sol pasa de la segunda puerta a la primera. Y ahí empieza el noveno mes. Y el sol va a estar en ese camino 61 días. Y después pasa para otro camino. O sea, se mueve para el norte un poquito. ¿Por qué? Porque ya en el mes 11º, fíjate abajo, él pasa para la segunda puerta. Pero va a estar 2 meses enteritos en un mismo camino. No se va a mover de ese camino. El día 31 sería como la mitad. Y yo todavía no sé determinar cuál sería la señal específicamente de ese día 31 del noveno mes. Por eso anteriormente, en algún momento creo que te dije que yo no lo sé todo. Es complicado el tema del calendario. No es tan sencillo como parece, pero yo creo que estamos bien cerca de poder entender un poquito más cada vez. Igual eso hay otra cuestión ahí que yo he analizado, pero no lo he puesto en práctica todavía porque no he estado en otras cosas y no me he puesto para eso. Pero es algo que tengo pendiente de hacer. Yo creo que es importante en los días de la línea recta verificar exactamente las partes de luz. Tendríamos que tener en cuenta, según lo que he analizado, la salida del sol, el mediodía exacto y la puesta de sol exacta. Tendríamos 3 partes. Pudiéramos calcular según estas 3 partes, por decirlo así, y ya teniendo calculadas las partes de luz en el tiempo de que cuando se ve la línea recta, que vamos a tener 9 partes de luz. Eso puede ser una medida estándar, una medida guía que nos puede ayudar a saber la cantidad de partes de luz en los otros días del año.